Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en esta hora estás aquí con nosotros. Estás con cada uno de aquellas personas que están escuchando este mensaje en muchas partes del mundo. Estás con tus hijos, Señor, y sobre todo, estamos seguros, estás con aquel que sufre, con aquella persona que está pasando por la prueba de la enfermedad, con aquella persona que está pasando por esa prueba, ese momento difícil de la pérdida de un ser querido. Están tratando de hallar una solución, están tratando de hallar una respuesta al porqué de tanto sufrimiento en sus vidas, el porqué de tanto sufrimiento en el mundo. Señor, te pedimos para que en esta hora tu gracia maravillosa los alcance, que ellos tengan la convicción de tu presencia al lado de ellos y que aún en medio de la prueba y la dificultad tú estás allí. Sánales, reconfórtales. Si hay alguno luchando con la enfermedad, oh Padre, tú como el médico divino, coloca tu mano poderosa sobre ellos y restáurale. Que conforme a su fe, conforme a su confianza en ti, ellos puedan ver milagros maravillosos en sus vidas y en las vidas de aquellos que ellos aman y a quienes ellos conocen. Gracias por escucharnos. Al abrir tu palabra, queremos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras mentes y corazones en esta hora, porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hablar del sufrimiento, como les decía hace un momento, es hablar de un tema muy, muy difícil. Particularmente en mi labor ministerial, he tenido que ayudar y ministrar y enfrentar esta situación con muchos hermanos, con muchos amigos a lo largo de mi ministerio. Recuerdo una vez una joven de unos 31 años de edad estaba pasando por la terrible enfermedad del cáncer. La enfermedad avanzaba día a día, la enfermedad iba haciendo los estragos en su cuerpo. Yo la visitaba junto a su familia, oraba con ella, con todos ellos, pero finalmente ella sucumbió ante esta terrible enfermedad. Estuve en su cuarto junto con su familia ese día cuando ella murió. Siendo tan joven, dejó 3 hijos en la orfandad. Era madre soltera. Y la pregunta que muchas personas, su familia se hacían es ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay personas que me dicen, pastor, yo puedo entender que el malo sufra. Yo puedo entender que aquella persona que toma malas decisiones y que está en malos pasos coseche las consecuencias de sus actos. Pero ¿cómo entender el hecho de que una persona de bien, de que unos niños pierdan a su familia, a sus seres queridos, a su madre, a su padre? Es difícil de entender. Y yo creo que más que descubrir la razón, el porqué del sufrimiento, cuál es el origen, en esta hora es importante saber y entender que la forma como tú y yo reaccionamos, la forma como el ser humano afronta el dolor y el sufrimiento es clave para poder entenderlo. Vamos a entender no solamente la importancia de cómo nosotros, de cómo la persona, el ser humano debe reaccionar ante el dolor y el sufrimiento, sino que lo más importante, veremos a la luz de la Escritura cómo el cielo, cómo Dios reacciona al sufrimiento. Lamentablemente, el sufrimiento
ha provocado diversos tipos de reacciones a lo largo de la historia. Las personas generalmente deciden reaccionar de dos formas, o de una forma positiva o resiliente, como llaman los psicólogos, o de una forma negativa, y esto los aleja mucho más del propósito de entender el porqué del sufrimiento en sus vidas. Cuando una persona rechaza el sufrimiento, rechaza el dolor, muy fácilmente puede caer en algunas de las siguientes pensamientos o situaciones. Hay personas que niegan a Dios, se vuelven ateos. Ellos se preguntan, dicen, si Dios fuese bondadoso, si Dios existiese y fuese un Dios de amor, como proclaman los cristianos, no permitiría que hubiese tanto sufrimiento en el mundo. Otros, los deístas, ellos piensan, sí, Dios existe, pero Él hace muchos años creó el mundo y lo puso a andar, y ahora somos nosotros los que tomamos el control y la rienda de las situaciones. Somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos qué hacer. Dios no se interesa por nosotros. Dios está preocupado en otras cosas. Así que no importamos para Él. Otras personas caen en el antiteísmo. El antiteísmo dice, sí, Dios existe. Hay evidencia de esto en el mundo natural, pero está manejando mal las cosas. Por lo tanto, me rebelo contra Él, porque como diría el personaje en esta película de Todopoderoso, Bruce Nolan, no está haciendo bien su trabajo. Así que pudiéramos decir que quizás esta es la manifestación más franca, más sincera del resentimiento de las personas hacia Dios. Por lo general, esto es lo que provoca el sufrimiento en las personas que no conocen a Dios. Provoca un rechazo a Dios. Es el ateísmo, el antiteísmo, el gnosticismo, el deísmo, son formas de reaccionar ante un drama, ante una pregunta que pareciera no tener respuesta. ¿Por qué el sufrimiento del ser humano? Y yo quisiera que me acompañen en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Allí vamos a encontrar el origen del mal. Si es que pudiéramos, como dije al inicio, entender un poco esto. Pero la palabra de Dios, si nosotros con humildad reconocemos que Él es soberano, todopoderoso, entenderemos que cuál es el plan y cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 12 en adelante dice, voy a leer desde el 11, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Sigue diciendo el profeta Ezequiel, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice el versículo 16, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Aquí el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel está describiendo una realidad bien importante. Lo primero que describe Ezequiel es que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Cuando Dios creó este mundo, si leemos el libro de Génesis, el primer capítulo, el segundo capítulo, vamos a encontrar que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Bueno en gran manera, perfecto. No estaba contemplado allí cuando Dios creó al mundo que existiesen las funerarias, que existiesen los cementerios o los hospitales. No estaba en los planes de Dios cuando creó al mundo y al ser humano que existiesen las farmacias. Nada de esto, porque Dios creó todo bueno. Y en Ezequiel 28 nos dice que cuando creó a este ser, a este ángel, el primer ser que él había creado, inclusive antes que Adán y Eva, él lo creó bueno, lo creó perfecto. El día de su creación, este ángel recibió una fiesta, vamos a decirlo así. El Señor se había esmerado y lo había llenado de sabiduría, lo había llenado de poder, de gloria. Pero la Escritura dice que de una manera inexplicable, de una manera incomprensible, este querubín, este ángel se llenó de maldad. En algún momento este ángel comenzó a mirarse a sí mismo y dijo: pero yo soy tan bueno como Dios. Si yo fuera Dios, las cosas marcharían de otra forma, de otra manera. Y entonces este ángel, que su nombre es ángel de luz originalmente y que después se llamó Satanás, empezó a rebelarse contra Dios. Y es donde nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 7 y 9, que comienza una batalla en el cielo. Es allí entonces cuando este ángel se rebela, este querubín se rebela contra Dios, que se produce esa batalla que en Apocalipsis 12, versículo 7 nos narra. Acompáñenme allí en sus Biblias. Apocalipsis 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice el versículo 9, que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que en estos dos pasajes de la Escritura, en Ezequiel y en Apocalipsis, encontramos, si se quiere decir, el verdadero origen del mal. El origen del mal no está en Dios, como muchas personas creen, o como Satanás ha querido hacer creer. El origen del mal y del sufrimiento no está en Dios. Dios creó un ser llamado Lucifer, un ángel que lo creó bueno, perfecto. Pero le dio a ese ser, así como le dio a Adán y Eva, así como le da al ser humano, le dio un regalo maravilloso que usaron mal, que ese ángel usó mal y que nosotros los seres humanos estamos usando mal. Y ese regalo se llama el libre albedrío, la libertad de decidir. Este ángel, Lucifer, decidió rebelarse y empezó una batalla en el cielo y ha descendido, como dice el libro Apocalipsis, aquí a la tierra a destruir al ser humano, y viene con gran ira y sabe que le queda poco tiempo. Ahora, yo no sé tú, pero yo me hacía
muchas preguntas cuando leía esto del misterio de la iniquidad y del pecado. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué si Dios sabía que iba a traer tanto sufrimiento Satanás a este mundo, lo envió a esta tierra? ¿Por qué el Señor colocó ese árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén? Si Adán y Eva comerían y eso traería terribles consecuencias no solamente para el hombre, sino inclusive para Dios mismo. ¿Por qué? Pero con el tiempo entendí que Dios colocó, o cuando lanzó a Satanás a esta tierra, Satanás solamente estaba confinado allí en ese árbol. Y que mientras Adán y Eva mantuviesen su obediencia a Dios, ellos serían felices. La clave en todo esto fue la libre elección. Entendí también, mi querido amigo, que ese árbol era necesario que estuviese allí, porque si hay un principio que gobierna en el reino de Dios, es el principio del amor. El reino de Dios se basa en el amor, pero no habría amor real, verdadero, si la persona no tiene la capacidad o la posibilidad de decidir. Así que si ese árbol del bien y del mal no hubiese estado allí en el jardín del Edén, Adán y Eva no hubiesen tenido otra opción que obedecer a Dios. Por eso Dios colocó ese árbol allí. Claro, pero no lo hizo sin antes advertirle, sin antes decirle, miren, yo los amo, yo los quiero, ustedes son lo más grande que yo tengo en el universo, pero tengan cuidado, no se acerquen al árbol. Satanás anda ahí como un león rugiente, no le crean, pero finalmente ustedes pueden decidir. El día que no quieran estar acá, el día que decidan no obedecerme, tienen la oportunidad de hacerlo. Eso realmente es una muestra de amor. Eso realmente es una muestra del grande amor que Dios tuvo y tiene con la raza humana. Dios se arriesgó a darnos la capacidad de decidir, de darnos el don del libre albedrío. Y digo se arriesgó porque debido a la mala decisión de Adán y Eva y que nosotros tomamos, Dios, dice la Escritura en Juan 3:16, envió a su único Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis apreciados, así que podemos decir en esta hora que primeramente el origen del sufrimiento y del mal está en Satanás, que también el origen del sufrimiento y del mal se encuentra en nuestras propias decisiones. Es lógico que si yo decido alimentarme mal, si yo decido comer cosas que no son convenientes, adecuadas, voy a cosechar las consecuencias de mis decisiones y de mis actos. Es lógico pensar que si yo escojo malos amigos, malas amistades, voy a cosechar las consecuencias de mis decisiones el día de mañana, apreciado joven. Por eso te digo, donde quiera que te encuentres en esta hora, busca al Señor. El Señor puede darnos todavía una mente clara para poder decidir y poder vivir una vida que honre y glorifique su nombre, una vida lo más alejada del sufrimiento posible. Ahora bien, yo quisiera contarles una historia que está en la Escritura. Esta historia está en el libro de Juan, el capítulo 11. Es una historia que ilustra muy bien cómo reacciona Dios ante el sufrimiento, cómo reacciona Dios ante el dolor del ser humano. Ya decíamos que el ser humano ante el sufrimiento puede reaccionar de una manera negativa, llegando inclusive a negar a Dios, como puede reaccionar de una forma positiva, reconociendo la grandeza y la soberanía de Dios en nuestras vidas, así como lo hizo Job en un momento.
Pero lo más bonito es leer en la Biblia cómo Dios se relaciona con el sufrimiento del ser humano. Y yo creo, a mi manera de ver, que donde mejor se expresa esto es aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Acompáñenme allí al Evangelio de Juan, el capítulo 11, y voy a leer el versículo 1 para empezar. Es la experiencia de la muerte de Lázaro. Seguramente tú has escuchado hablar de esto. Lázaro, dice el versículo 1, estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Lázaro, María y Marta eran muy buenos amigos de Jesús. Eran contemporáneos, tenían edad similares. Jesús se sentía a gusto en la casa de ellos. A Jesús le gustaba, por lo que sabemos y por lo que deducimos de la Escritura, les gustaba estar en compañía de Marta, María y Lázaro. Él los consideraba sus amigos. Tal vez Jesús allí con ellos era de una manera especial, diferente, y ellos se sentían muy a gusto en la presencia de Jesús. Pero si hay algo que nos dice el versículo 1, mi apreciado amigo que me escuchas, hermano, es que el sufrimiento y el dolor es una realidad aún en la vida de aquellos que aman a Jesús. Es una realidad en esta tierra, es una verdad. Nadie puede decirte, ninguna persona, ningún hombre puede decirte en el nombre de Dios supuestamente que si sigues a Jesús, si sigues a Dios, se acabaron tus problemas y tus sufrimientos. Porque eso no es verdad. La Escritura nos muestra muchas veces que aún los hombres y mujeres de Dios tienen que enfrentar la realidad del sufrimiento. Pero el versículo 3, 4 y 5 nos dice algo muy hermoso también. Dice que cuando estaba enfermo, entonces las hermanas enviaron a decir a Jesús, le enviaron un mensaje: Señor, el que amas está enfermo. Fíjense cómo lo dice, el que tú amas, tu amigo. Y Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Para mí, en todo este capítulo 11, además del versículo 25, este versículo 5 es la clave, es el centro. Porque Jesús estaba a punto de hacer algo que escapaba a la comprensión de Marta y María, que escapa aún la comprensión del ser humano hoy en día. Cuando las personas, por ejemplo, le piden a la iglesia o a otras personas, por favor, oren por mi familiar que está en el hospital. Y empiezan a hacerse cadenas de oración por esa mujer, por ese hombre de Dios que han servido a Dios y a su iglesia durante tanto tiempo. Y oran, pero finalmente pareciera que Dios no escuchara. Pareciera que Dios no estuviera allí. Y en esos momentos el Señor quiere darnos la seguridad de que Él nos ama. Porque saben, cuando Jesús recibió el mensaje, cuando Jesús recibió aquel llamado, aquella encomienda, dice que se quedó 2 días más donde estaba. No fue inmediatamente. Yo no sé qué harías tú si una persona, un familiar, un amigo a quien tú aprecias mucho, está moribundo en la cama de un hospital, está con una enfermedad terrible a punto de morir. ¿Qué harías? Lo más lógico, dirías tú, es ir corriendo, hacer lo más que podamos para llegar allí donde esa persona está, para estar a su lado, aunque sean los últimos momentos. Pero más aún, si tú tienes la posibilidad, si tienes la medicina que podría sanar a ese amigo o a ese familiar, más rápido irías hasta allí. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Y eso fue lo que puso a pensar a Marta, a María y a todos los que estaban allí. De hecho, el versículo 35
dice lo siguiente, 37. Dice que cuando Jesús llegó allá, algunos que lo vieron dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Acaso no podía este Jesús? Y dice que es su amigo, ¿por qué no vino antes? De hecho, podemos leer en el versículo también 21, cuando Jesús se acerca allá donde está Lázaro, Marta sale a su encuentro. Cuando Marta escuchó que Jesús ya venía, dice el versículo 21 que Marta sale al encuentro y le hace un reclamo. Esa pregunta que todos se hacen hoy en día: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante, en el versículo 32, dice que también María, cuando se enteró que Jesús estaba por llegar, Jesús se quedó afuera allí de la aldea, no entraba. María también salió al encuentro. Y el versículo 32 dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo me imagino a Marta y a María diciéndoselo así como: ¿qué pasó? ¿Por qué te demoraste? Señor, ¿por qué si te mandamos avisar con tiempo, por qué no viniste? Oramos y oramos, hicimos bandas de oración, vigilias, ¿por qué no llegaste? Ahora no tiene sentido. Mi hermano está muerto. Hace 4 días que lo enterramos. Ya no hay nada que hacer. Una vez, hace muchos años, visité a una señora. Ella había perdido a una hija. Estaba en el hospital porque el día que su hija murió, ella estaba jugando con otros niños cerca de su casa cuando un camión pasó y los embistió. Su niña murió y otros niños quedaron gravemente heridos. Esta señora, la madre de esta niña, estaba en el hospital visitándolos. Yo me acerqué donde estaba ella. Indudablemente no hay palabras para decir en esos momentos. No hay forma de explicar el origen del sufrimiento en esos instantes. Y cuando ella me vio, me dijo: ¿por qué Dios se la llevó? Es natural, es normal a veces pensar: ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde estaba Jesús cuando mi hijo estaba muriendo? ¿Dónde estaba Dios cuando aquella persona estaba siendo víctima de algún abuso? ¿Dónde estaba Dios cuando aquel terremoto se sucedió acabando con la vida de muchas personas, incluyendo miles de niños? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Déjame decirte, como alguien una vez mencionó, Dios estaba allí en el mismo lugar que cuando veía a su Hijo, a su propio Hijo, Cristo Jesús,
morir en la cruz del Calvario. Saben, este capítulo 11 de Juan nos dice que Jesús está con nosotros en medio del sufrimiento. Nos dice que Dios, cuando más difícil, cuando más oscura es nuestra noche, Él está allí a nuestro lado. El libro de Salmo, el capítulo 23, el Salmo 23, versículo 4, un salmo muy conocido por todos nosotros, nos dice de la siguiente manera. El rey David, que compuso este salmo, lo expresó así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alabado sea el nombre de Dios. El rey David no estaba negando la posibilidad de transitar por caminos oscuros. No estaba negando la posibilidad de que en algún momento de su vida y de la vida de los cristianos, de aquellos que confían en Dios, pasaremos por momentos tristes. Pero lo que el rey David aclara y dice: en esos momentos no voy a temer, porque tú estarás conmigo. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, volviendo allí, pero en el capítulo 16, antes de partir, Él le dio a los discípulos una promesa maravillosa. En Juan 16, versículo 33, Él les dijo lo siguiente, y es un mensaje para nosotros también hoy: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabamos el nombre de Dios en esta hora, porque en la Escritura nos muestra cómo Dios reacciona ante el dolor y el sufrimiento del ser humano. Él no nos abandona, Él no nos deja a nuestra suerte, Él está allí a nuestro lado. En medio de la dificultad, Él está allí con nosotros. Pero lo mejor de todo es que cuando vemos que Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, y también sufrió, y también experimentó la muerte, Él entiende lo que la raza humana vive. Él entiende lo que el ser humano pasa. Y cuánto quisiera Él evitarnos todas estas tragedias, todos estos problemas que vive la raza humana hoy en día. Y nos advierte, nos dice, pero nosotros seguimos viviendo, seguimos tomando nuestras propias decisiones, alejados de Él. No nos importa los mandamientos, no nos importa los consejos que la Escritura nos da. Vivimos, seguimos caminando lejos de Él, y cuando estamos sufriendo, Él no nos rechaza. Cuando estamos en los momentos difíciles, Él no nos dice: mira, te lo dije. Él no nos dice: ahora cosecha las consecuencias. No, Él nos dice: vas a pasar por momentos difíciles, pero aquí voy a estar yo contigo, a tu lado, por siempre. Una vislumbre que en el capítulo 11 de Juan aparece y que me llama la atención. Dice que cuando Jesús se acercó allí donde estaban las personas consolando a Marta y a María por Lázaro, Él las mira. Dice el versículo 35. Dice el versículo 33, que entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, Él se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y el versículo 35, el versículo más corto de la Escritura, o uno de los más cortos, dice: Jesús lloró. Y yo me preguntaba a veces, ¿pero por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús tenía que llorar en ese momento? ¿Acaso no venía Él como vencedor de la muerte a resucitar a su amigo Lázaro, a aumentar la fe de aquellas personas que en ese momento estaban tristes? ¿Por qué Jesús estaba llorando en ese momento? Al contrario, yo pensaba, ¿por qué Él no llegaba y con gozo y alegría decía: no se preocupen, todo esto va a cambiar, vean lo que va a suceder? Pero, ¿saben? Yo creo que Jesús,
y Juan narró estos sentimientos y emociones, esta reacción de Jesús, es porque Él quería dejar bien claro que cuando tú sufres, que cuando yo sufro, cuando la raza humana sufre, que cuando el ser humano llora, Él llora también con nosotros. No creas que Él está indiferente a todo lo que está sucediendo. No creas que el silencio de Dios es una señal de que Él nos ha abandonado. No, Dios está sufriendo y llorando con nosotros. Es como cuando un padre ve a su hijo sufrir, cuando ve a su hijo sufrir tal vez un accidente en la bicicleta o en los patines y no quisiera que eso le pasara, pero allí está, al lado de él. El silencio de Dios, escribió una vez un gran teólogo llamado Bonhoeffer. Me llamó la atención lo que él escribió acerca de estos silencios. Cuando Dios no responde, Él dijo, su silencio, el silencio de Dios o su ausencia aparente es el testimonio extremo de su respeto que deja al hombre el ejercicio total de su libertad y de su responsabilidad. Dios responde con el silencio, pero para el que sabe escuchar, su silencio le habla de su amor. Cuando Dios no responde inmediatamente, y para aquel que sabe escuchar, entenderá que Dios en ese momento le está amando. Tiene un mensaje en ese momento de amor. Puede sentir el abrazo del Padre Celestial diciéndole, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Saben, muy pronto el Señor, Dios, dejará de guardar silencio. Muy pronto Jesús dejará de guardar silencio. Y esa es las buenas nuevas del día de hoy. Esas son las buenas nuevas de la Escritura. Que muy pronto el Señor va a romper su silencio, ese silencio que ha estado llevando a cabo en contra, se puede decir, de su voluntad, porque Él quiere venir pronto, quiere cumplir las promesas maravillosas que nos ha hecho. Esas promesas que encontramos, por ejemplo, allí mismo en Juan 11 y que le dio a Marta y a María en el versículo 25 y 26. Él les dijo a ellas, miren, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice el libro de Tesalonicenses que cuando el Señor venga, Él hablará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y llamará con esa voz resonante a los muertos, a aquellos que han descansado creyendo en Cristo Jesús, a los muertos en Cristo, y todos ellos se levantarán para vivir eternamente. Todos aquellos que en ese momento de la segunda venida de Jesús estén enfermos, el Señor los restaurará.
lo sanará definitivamente de todas sus dolencias, porque allí llegará el momento en el cual Dios va a hablar. Y cuando Dios hable, cuando Dios rompa su silencio, mi querido hermano y amigo, será un momento de gloria, porque sabremos que la eternidad habrá llegado para nosotros, porque sabremos que Dios habrá cumplido su promesa, esa promesa que encontramos también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Dice allí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Mi apreciado, muy pronto todo esto va a pasar. Muy pronto todo el sufrimiento y el dolor van a terminar. El Señor ha preparado y está preparando un lugar nuevo para todos y cada uno de nosotros, de sus hijos. Pero así como le dijo a Marta y a María, nos dice a nosotros hoy: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Yo quiero invitarte a que mientras escuchas esta música especial, este himno con esta letra y este mensaje tan especial en esta hora, allí donde te encuentras, inclines tu cabeza y hables al Señor, le digas: Señor, no te escucho. Te he estado clamando, orando desde hace mucho tiempo por esta enfermedad, por esta prueba difícil que estoy pasando junto con mi familia. Pero ahora entiendo que tu silencio es un mensaje de amor para mí. Habla con Él y entrégale tu vida a Jesús. Pero ya para terminar, yo quisiera hacerte una invitación, un llamado. Muy pronto todo esto pasará. Pero el Señor, mientras todo esto pasa, está llamando a las personas a entregarle su vida a Él. Él nos advierte, nos dice: todo el sufrimiento, toda enfermedad, toda peste, todo dolor que experimenta el ser humano en esta tierra es consecuencia del diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No tomes malas decisiones, no te alejes más de mí. Acércate a mí, y si llegases a morir, no estarás muerto, estarás descansando, porque Cristo Jesús vive en ti. Hace muchos años visité a una señora. Estaba en el hospital, estaba enferma, la estaban dializando. Cuando oré con ella en ese momento fue sanada momentáneamente. 3 días después la visité en su casa. El rostro de esta mujer era otro. El rostro de esta mujer irradiaba paz y felicidad. Sobre todo irradiaba salud. Y cuando me vio me dijo: pastor, yo quería hablar con usted, porque ese día que usted fue a visitarme y a orar por mí, yo tenía miedo de morir. Y tenía miedo de morir porque yo cargaba sobre mis hombros un pecado muy grande. Yo tengo muchos años separada de mi esposo, y durante todo este tiempo he guardado rencor y odio en mi corazón hacia él. Pero después que usted oró y yo le entregué mi vida a Jesús, me inundó una paz y entendí que Jesús es mi amigo. Y en ese momento, a partir de ese momento, ya no le tengo miedo a la muerte. Esa señora, unas semanas después, murió. Pero yo tengo la convicción, tengo la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez y levante a los que hayan muerto creyendo en Él, yo veré a esa señora. ¿Quieres tú también prepararte? ¿Quieres tú también hacer estos arreglos? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque ante el drama del sufrimiento humano, tú no te quedas inmóvil, tú estás trabajando, tú estás obrando, estás allí a nuestro lado, abrazándonos, diciéndonos: no te preocupes, yo estoy aquí, pronto todo esto pasará, muy pronto toda esta tormenta tendrá su fin.
Después de las nubes oscuras hay un sol que resplandece, el sol de justicia que es Cristo Jesús. Pero tienes que perseverar, tienes que seguir adelante. Hoy el Señor nos invita a escucharle en el silencio de su amor y a entender que Él tiene un plan para nosotros. Señor, gracias te damos porque estás preparando un lugar maravilloso para todos, un lugar donde el dolor, la muerte y la enfermedad ya no existirán más. Te pido por aquellos que están escuchando este mensaje, en cualquier lugar, bendíceles. Muy seguramente alguno de ellos ha decidido entregarte su vida en esta hora. Que donde quiera que Él se encuentre, experimente la paz, la unción de tu Espíritu Santo, dándoles la seguridad de tu perdón y de la salvación en Cristo Jesús. Y si hay alguno enfermo también, en alguna casa, en algún hogar de estos que están escuchando este mensaje, te pido, Padre, manifiesta tu poder y restáuralos conforme a tu soberanía y a la fe que ellos coloquen en ti. Porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.